Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones, bienvenidos al vídeo de hoy, en el que creo que lo voy a pasar bien porque son dos perfumes que me gustan y me gustan mucho. Son dos perfumes nicho, dos perfumes españoles, de casas españolas, las dos de Barcelona, por cierto, y dos perfumes con una de mis notas favoritas como es el iris. La cuestión es que ¿por qué hago el vídeo con estos dos perfumes juntos? Porque yo creo que es pertinente, porque aunque son diferentes, tú los hueles y son diferentes, son interpretaciones distintas del iris y además acompañados por notas distintas, sí que son para ocasiones similares, son perfumes que cumplen un cometido muy parecido, muy similar, con aromas distintos, evidentemente. Además de ser dos casas españolas y tal y todo esto, y además los precios es que son prácticamente iguales, o sea, puede irse 10 euros arriba, 10 euros abajo. Entonces, por eso me he decidido a hacer el vídeo con las reseñas compartidas y después incluso una pequeña comparación. Tampoco es que sea un versus al uso, pero una pequeña comparación entre ambos sobre cuál me gusta, qué cosa me gusta más de uno o qué cosa me gusta más de otro, ¿no? Y también me podéis decir vosotros si los conocéis, si los habéis probado, si los tenéis, porque además son dos perfumes veteranos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Comencemos por el primero. Santi Burgas OIKB, o OIK, como dicen muchos. Santi Burgas es un perfumista español de Barcelona y esta es su casa, y esta es la colección White Collection, con perfumes súper interesantes, no solamente el OIK o el OIKB, tiene perfumes buenísimos, la verdad. En 2016, concentración Eau de Parfum, y la presentación es muy chula, Toda la parte delantera de color blanco es la White Collection, la colección blanca. La parte trasera y lateral de color azul, además un color azulón que decimos, pero muy chulo. El perfume, la caja se abre así, tiene un imantado y aquí descansa el perfume, el frasco. Lo vamos a sacar y nada más, la caja la dejamos ya a un lado. Y este es el frasco del OIKB. Como podéis ver, es todo blanco, con un acabado que parece así como si fuese porcelánico. Tiene también un ribete azul por arriba y una lengüeta detrás, donde pone el nombre del perfume, que son como una especie de imitación de cuero. Aquí está también el logo, Santi Burgas y todo esto, y el tapón es de madera, además está trabajado también con lo mismo y con todos los nombres y todo. Pesa poco, es madera, pesa poco, pero sostiene perfectamente, engancha perfectamente. El atomizador es de color dorado y funciona muy bien. Ahora veréis, me lo atomizo en el brazo, un par de atomizaciones, como podéis ver. Tiene una potencia media, no es ni muy corto ni muy largo, y hace una buena nebulosa y por tanto está bien conseguido lo que es el atomizador. Me está llegando ya el aroma, o sea, porque además tiene, ya os hago un pequeño spoiler, tiene buena proyección este perfume. Como os decía, 2016, y las notas que nos declara son las siguientes: lavanda, flor de iris, cuero y nuez moscada, pimienta negra, abatonca y cedro, y tintura de iracio, también conocido como piedra de África. La salida, como os decía, se deja sentir, es potente, es fresca, no declara cítrico, es posible que haya algún cítrico porque se nota una reminiscencia cítrica. Evidentemente no tenemos un cítrico protagonista, y tampoco sé deciros si realmente lo hay. Y yo sí que presiento que sí, pero bueno. La lavanda es la protagonista de los primeros minutos del perfume y de gran parte de él. Es una lavanda limpia y fresca, sobre todo fresca. Podríamos decir que es una lavanda fresca. Aparece enseguida
el aroma al iris. Y aquí estamos en un poco en el kit de la cuestión. Aunque siempre hablamos de iris y muchas veces cuando vemos en Fragrantica o en otros sitios que nos ponen iris, siempre ponen atalcado y ya está. Pero los iris son muy distintos, lo sabéis, hemos hablado muchas veces. Están tratados de forma distinta. Podemos hablar de iris, de raíz de lirio, de orris, para no complicar, porque además no sé si aquí concretamente ponía flor de iris, pero es igual, hablamos de iris y punto. Genéricamente, podríamos decir. Este iris no es un iris estilo maquillaje, como puede ser el iris de Dior, que es un iris muy concreto. El de Dior es un iris muy concreto. Otro iris muy concreto es el de Prada, que es ese iris jabonoso, limpio, pulcro. Y luego hay otros tipos de iris, que siempre pues tienen características comunes, ese tema un poco apolvado, mantecoso. Pues aquí tendríamos un iris precisamente un poco mantecoso. Mantecoso sin exagerar, pero también tiene pulcritud, tiene limpieza. Si hablamos, por ejemplo, si conocéis perfectamente lo que es el iris de los Gentleman y el iris, como os decía, de Prada L'Homme, podría ser como un híbrido, como un perfume, como un iris intermedio entre el de Prada y el de Gentleman, lo cual quiere decir que en realidad lo que es un iris con personalidad propia. Cuando una cosa no es ni una ni la otra, es que tiene su propia personalidad. Y aquí tenemos precisamente esto. Entra también lo que es el cuero. El cuero no es un cuero negro, no es un cuero ahumado, no es un cuero fuerte, no es un cuero estilo Tom Ford, no. Es un cuero suave, un cuero, muchos dicen gamuza. Es un cuero, pero manteniéndose, pues digamos, en un equilibrio que no supera el iris. Y además la gracia que tiene este perfume, yo he comentado muchas veces cuando analizo perfumes con iris, tipo Gentleman, tipo Valentino Uomo, tipo Dior, que los perfumes que van cargaditos de iris a mí me saturan un poco, me colapsan un poco el olfato y me cuesta mucho, tengo que hacer un esfuerzo extra para poder aislar las otras notas y oler las otras notas que acompañan a ese iris. No me pasa esto aquí, porque el iris que tiene este iris mantecoso es un iris muy equilibrado y me permite distinguir también, como os decía, la lavanda, distinguir también el cuero, oler también esas notas especiadas, la pimienta negra, la nuez moscada, aunque no son muy prominentes, no es un perfume súper especiado, sí que le dejan un toque un poco dulcecito, está muy bien. Pero volviendo un poco al tema del cuero, cuando va saliendo el cuero, llevamos quizá una hora desde que nos hemos atomizado, sigue proyectando bien el perfume y tiene tres protagonistas aquí: lavanda, iris y cuero. Lavanda, iris y cuero, esto definen, digamos, el principio del perfume. A partir de ahí es cuando precisamente entra lo que os decía, el toque especiado con la nuez moscada y la pimienta. Más se nota la nuez moscada, diría yo, que endulzan un poquito el perfume. Y a partir de ahí pues ya también va entrando lo que es el avatonca, que también le da un poco más de cremosidad, que también contrasta un poco con ese toque mantecoso del iris, que aún sigue presente, por supuesto. La madera le da un soporte, le da una densidad, que tampoco se pasa, no creamos, porque es un perfume bastante versátil en este sentido. Un toque terroso, la evolución hacia la terrosidad también, y aparece lo que es la nota que os decía, la tintura de iráceo, piedra de África. Supongo que muchos la conoceréis, sabréis lo que es, pero no todo el mundo, evidentemente. Yo de hecho tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, en África pues hay una especie de roedor, tipo un conejillo de Indias, un roedor grande,
que tiene como costumbre orinar siempre en el mismo sitio durante toda su vida. Y orina encima de donde ha orinado y si va orinando cada día, va orinando ahí. Entonces se va creando, se va solidificando y se va creando como una especie de piedra, ¿no? Donde se va acumulando esa orina, se va secando y se va solidificando. Pues esas piedras son lo que es la tintura de Iracio o la piedra de África. Que de ahí las empresas perfumísticas es donde sacan la esencia. Es también como hablar del ámbar gris, ¿no? que no deja de ser el vómito de un cachalote, ¿no? Entonces son estas notas un poco especiales, un poco raras, que le da, siempre que dicen que le dan un toque animálico, pero cuidado, no pensemos que aquí estamos hablando de cosas que huelen ni a orina, ni huele mal. No, simplemente le da un toque que lo ensucia un poquito, podríamos decir que en el fondo esto le da un poco de vidilla, al perfume, ensuciando un poquito este fondo, rompiendo un poco con la pulcritud de todas las notas, de toda la evolución del perfume, y le da este toque un poco sucio, podríamos decirlo de esta forma. En realidad la mezcla de este perfume es fantástica, la evolución es muy buena, es un perfume que evoluciona muy bien, que todas las fases del perfume son ricas, están muy bien, lo disfrutas mucho, y es un perfume que no es un perfume cálido, tampoco es un perfume para pleno verano. Es un perfume súper versátil. Podríamos decir que es para llevar, quizá no en verano, de día seguro que no, quizá una noche veraniega se podría llevar y luego lo podemos llevar el resto del año, porque se amolda, se puede llevar, se adapta perfectamente a cualquier clima. Primavera, yo creo que primavera y otoño perfectos, e incluso invierno también se puede llevar bien. Tiene un toque incluso de distinción, os diría, de elegancia. Un perfume de semiformal a formal, evidentemente ni es casual ni es sport. También tendríamos que hablar un poco del tema de las edades. Yo no lo veo un perfume juvenil, tampoco un perfume excesivamente maduro. Yo veo pues un perfume que, ya sabéis que esto es muy relativo y que bueno, es por dar unas pautas, ¿no? Pero a partir de los 25 años una persona lo puede llevar. ¿Y qué persona? Pues tanto chico como chica, porque es bastante unisex. Aún siendo bastante unisex, con el tema del cuero y el toque sucio animálico del fondo, sí que quizá podríamos decir que 60% masculino, 40% femenino, porque tengáis una idea, pero ya sabéis que todo esto es muy relativo. Y bueno, yo creo que con lo que os he explicado, pues queda bastante claro cómo es este perfume. Es muy bueno, me gusta mucho. Realmente a mí los perfumes con iris me gustan mucho, pero es que está muy equilibrado. Salvando las distancias, no tiene absolutamente nada que ver, pero yo siempre os hablo de que el Gentleman Eau de Toilette Intense es el perfume más equilibrado de la saga de los Gentleman, porque es muy versátil, tiene el iris justo, tiene todo en su justa medida, no es tan cálido, no es tan... Podríamos, para que comprendáis un poco, también tenemos un poco la referencia del Prada L'Homme Intense, que también tiene esa mezcla de iris con cuero. El iris es distinto, ya os lo he explicado. El tema del cuero es similar aquí, no es que se parezcan mucho, pero digamos no es un cuero potente, no es un cuero digamos muy retador, ¿no? Y ya como última referencia, pero que para deciros que no se parecen nada al Dior Homme Parfum, no se parece absolutamente nada. Esto es otra cosa completamente distinta. Y este ha sido el análisis. Luego volveremos a hablar del Santi Burgas OIKB. Vamos ahora con el otro perfume y seguimos.
Y seguimos precisamente con un perfume de Carner Barcelona, de 600. Todo un veterano dentro de la casa catalana. La caja es, como podéis ver, son las cajas típicas de Carner Barcelona, de cartón duro. Detrás están los datos, están las notas. De 600 se abre así, de esta forma. Aquí descansa también un frasco que también es muy típico dentro de la casa. Sabéis que los frascos de Carner Barcelona son iguales en principio, y cambia, pues sí que cambian colores de tapones y colores del líquido o del frasco y todo esto, pero básicamente con los distintos tamaños que tienen. Este es el de 100 mililitros también, que es completamente cuadrado. Es pesado, el vidrio es pesado. Delante pues está la etiqueta con D600. El tapón es un tapón completamente cúbico también de madera. Con la parte delantera está grabado Carner Barcelona. Lo sostiene bien, pero a mí no me da mucha seguridad, la verdad, no me da mucha seguridad. No lo cojáis por el tapón, porque... Pero bueno, el atomizador, que es de color negro, y funciona una maravilla. Funciona, realmente es una absoluta pasada cómo funciona este atomizador. Este es el frasco. Vamos a dejarlo aquí un momento y vamos a hablar un poquito de las notas de este perfume, que como os digo, es veterano. Salió en 2010. Christophe Reynaud fue el perfumista. Y el motivo, ya os supongo que muchos ya lo sabréis, digamos, de dónde viene el nombre de 600, pues viene de la dirección donde estaban ubicados Carner Barcelona al principio, cuando montaron el negocio, que era Avenida Diagonal, número 600, de 600. Los que no conozcáis Barcelona es una ciudad muy grande, pero que su urbanismo es todo cuadriculado, son cuadrículas al 90%, con chaflanes también, y entonces es toda la ciudad con cuadrículas, y hay una avenida que la cruza en diagonal, y partiéndola, digamos, un poco en dos, y se llama Avenida Diagonal. Pues ahí, en el número 600, es donde estaba ubicado Carner Barcelona. Ahora está en otra ubicación, muy cerca, no recuerdo la calle, cómo se llama la calle, pero muy cerca de Paseo de Gracia y muy cerca de Plaza Cataluña. Pues bien, vamos a hablar de las notas. He ido muchas veces a Carner Barcelona, he ido muchas veces. Las notas de salida son pomelo, bergamota y pimienta negra. Luego tenemos iris, cardamomo y jazmín, y finalmente tenemos vainilla, vetiver y cedro de Virginia. Pues bien, vamos a ver cómo huele este perfume. Aquí, como podéis ver, sí que salimos con cítricos y pimienta negra. Yo el primer golpe, cuando lo huelo, yo noto, lo primero que noto es la pimienta negra. No es un golpe espectacular de pimienta negra, pero sí que se deja sentir. También noto el pomelo, pero los cítricos no son protagonistas en este perfume tampoco. Están más presentes que en el anterior, pero no son protagonistas. Tras esta salida inicial, especiada con pomelo y pimienta negra, yo noto bastante el cardamomo. El cardamomo, con su toque dulcito, cautivador, con ese toque que le da mucha personalidad a un perfume, el cardamomo, realmente muy rica. Y ya aparece el iris. Y aparece el iris, y os tengo que decir que es otro iris, otro tratado de una forma distinta. Aquí tenemos un iris que no es mantecoso, que no es un iris pulcro estilo Prada, que no es maquillaje femenino. Es un iris apolvado seco. Un poco la forma que se me ocurre de explicarlo es esta: apolvado seco, aterciopelado, atalcado, pero seco. No, nada de maquillaje, nada de manteca, nada de jabonoso. Ahí no sé, porque ahí sí que yo le noto un poco de jabonoso, sí que lo noto un poquito. No lo sé. Pero bueno, seguimos.
Tenemos este iris ya que ha salido junto con el cardamomo, los cítricos ya van quedando muy en segundo plano, sigue todo especiadito, tiene el toque floral del jazmín y poco a poco, a medida que va avanzando la vida del perfume, se va volviendo cremoso. Se va volviendo cremoso por la vainilla, no excesivamente dulce. La vainilla no llega a endulzar el perfume, más bien lo que hace es darle esa textura, esta textura cremosa, esa cremosidad. Porque tenemos notas leñosas, notas amaderadas, tenemos vetiver, tenemos cedro de Virginia, que lo que hacen es potenciarle el toque amaderado. Y hay una cosa que no está declarada, y que no sé, quizás una tontería, es una cosa mía, pero yo esta combinación de iris con el cardamomo y el vetiver, yo le noto hasta como un toque pseudo ahumado, como si estuviese un poquito ahumado. Es curioso, quizá es una sensación mía que no tiene nada que ver. Pero bueno, un poco para explicaros cómo lo noto, pues especiado en la salida, junto con los cítricos, entra un iris junto con un cardamomo, el iris apolvado seco, el perfume se va volviendo cremoso con la vainilla y leñoso amaderado. Evidentemente el vetiver le da un poco de terrosidad, como suele ser habitual en el secado. Si hablamos, ahora tendría que hablar digamos, de las épocas del año para utilizar. Luego hablaremos del rendimiento de ambos, que lo he dejado adrede, lo he dejado para hablarlo conjuntamente. Digamos, climatológicamente os digo exactamente lo mismo que os he dicho con el perfume Eau Cabet de Santiburgas. Es un perfume que, exceptuando diurno en verano, lo podemos utilizar durante todo el año, porque tiene una salida fresca, es un perfume que no es un perfume excesivamente cálido, y es un perfume muy versátil. Este os diría que quizá podría ser más considerado un perfume firma, porque no siendo un perfume sport ni siendo un perfume casual, sí que gana en versatilidad. Es un perfume más versátil que podemos llevar en cuanto a vestimenta en más ocasiones. Si hablamos también del tema de sexos, para poderlo vestir, esto os diría que es más unisex incluso. Al no tener el toque acuerado, el toque un poco ensuciado que os decía, aquí sí que no sé si deciros 50-50 o 55 masculino, 45 femenino, pero prácticamente es un perfume que podemos considerar prácticamente completamente unisex. Vamos a hablar ahora, como os decía, de los rendimientos. Y aprovecho también y así lo utilizo también para la miniatura del vídeo. El Eau Cabet es un perfume que proyecta bien un par de horas, a más de 1,5 metros, tiene una salida que se deja sentir bastante, luego se va retrayendo en una burbuja personal bastante amplia, y podría decir que cuando llevamos cerca de las 8 horas pasa ya a ras de piel y en la 9ª lo perdemos. Más o menos os podría decir esto. En cuanto al D600, proyectaría 1 hora y media, 1,5 metros máximo, posiblemente un poco menos, pasa una burbuja personal más cercana que el Eau Cabet, y cuando llevamos 7 horas, aproximadamente a la 7ª hora, ya pasaría un poco a ras de piel. Se deja sentir bien, no tengo quejas, pero es un perfume un poco más personal de lo que es el Eau Cabet. Al menos así lo noto yo. Si hablamos un poco de gustos personales, como decía, estos perfumes, la presentación de 100 mililitros puede estar alrededor de los 150 euros en España, más o menos, los dos, o a lo mejor uno vale 140, el otro 160 en un momento dado, dependiendo, pero bueno, más o menos, por poner un precio
un precio así fijo, podríamos decir que los dos cuestan unos 150 euros, por eso son perfumes que son muy comparables en este sentido, porque van a un mismo tipo de público, están destinados para unas ocasiones muy similares, o sea, en este sentido son muy comparables. La salida del D600 con este cítrico y esa pimienta a mí me gusta un poquito más, pero el secado del OIKB, con el cuero que va entrando junto con este iris y la batonga y todo esto, pues a mí me gusta quizá un poquito más. Rendimiento ya os lo he explicado, y rinde un poco mejor el OIKB, aunque este no rinde mal, pero sí que es verdad que es un poco más cercano. Precio, como os digo, empate, o sea, precio no hay ningún problema, porque no hay ningún problema, digamos, en uno sobre otro. Son perfumes que no son económicos, evidentemente, pero quiero decir de que los podemos conseguir prácticamente por el mismo precio, con la ventaja de que el D600 creo que hay varios tamaños, y el OIKB creo que no. Este creo que 50 mililitros lo podemos encontrar, con lo que podemos gastar menos dinero si tenemos suficiente con un tamaño menor. Versatilidad, lo veo más versátil, lo que es el D600 lo veo más versátil. Con lo cual podríamos decir que son dos perfumes que, si cogemos estos parámetros, están muy igualados, al menos en mi percepción. Si esto fuese un versus o una confrontación, como hacemos a veces, estaría la presentación, que es muy de gustos, ahí ya un poco es más cuidada quizá la presentación del Santi Burgas, y después estaría lo que es la calidad percibida. La calidad percibida, que aquí los dos perfumes se sienten de muy buena calidad. Se sienten de que los ingredientes son buenos, son de calidad, están bien hechos, son perfumes muy bien construidos, muy bien pensados, muy bien formulados. Y la verdad es que la calidad está muy bien, de los dos. Si me decís, si te tuvieses que quedar solamente con uno, ¿con cuál te quedarías? Pues quizá porque es un poco más elegante y es un poco más original, pues quizá me quedaría más con el OIKB de Santi Burgas, pero ya os digo que vamos, si tuviese que hacer, ya os digo que no es un versus, aunque casi lo hemos convertido en un versus, pero son dos perfumes muy igualados, la verdad, muy igualados, siendo muy distintos. No quiero decir que se parezcan, porque no se parecen. Y creo que con esto hay suficiente. Decidme vosotros, porque son perfumes veteranos, uno de 2010, el otro 2016, o sea, ha llovido mucho, seguro que muchos los tenéis o los habéis tenido, si no uno, los dos, o lo que sea, o los habéis probado al menos. Comentadme vosotros si estáis de acuerdo con lo que he dicho, cuál de los dos os gusta más y todo esto. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, dejadme comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.